Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver los problemas de la segunda y tercera sección del examen de Monbu Kagakusho del año 2016 para los colegios de entrenamiento especial. La segunda sección se trata de trigonometría y primero vamos a leer esto. Podemos ver el triángulo proporcionado en el examen en la pantalla. Y podemos ver el primer problema en la pantalla. Hay que encontrar el valor de AR basado en la información que tenemos. Bueno, empecemos. Sabemos que es un triángulo isósceles. Por eso, BR, BP, CP y CQ todos tienen la misma longitud, ya que BC es 10. La longitud de BR, BP, CP y CQ es 5 cada uno, ya que la longitud de AB es 13. Podemos calcular AR como AR es igual a AB menos BR, que es igual a 13 menos 5, que es igual a 8. La respuesta es 8. El segundo problema es este. Hay que hallar el seno del ángulo AOR. Como no sabemos el grado del ángulo AOR, hay que hallar el seno de AOR, basados en los lados del triángulo AOR. Y para hacerlo es necesario saber la longitud de los lados AO y OR. Sabemos que BP es 5 y AB es 13. Y con esta información sabemos que AP es 12. Con esta información podemos calcular el valor de OP y OR, que es el radio del círculo O. Digamos que el radio del círculo O es X. En ese caso, AO sería 12 menos X. Entonces, podemos avanzar el cálculo como se muestra en la pantalla. Ahora podemos calcular el valor AO, que es 26 partido 3. Y ahora podemos calcular el seno de AOR. La respuesta es 12 partido 13. El siguiente problema nos pide hallar la tangente del mismo ángulo. Como ya tenemos toda la información necesaria, es muy sencillo. La respuesta es 12 dividido 5. El siguiente problema se trata de hallar el radio del círculo inscrito O. Esto ya lo hemos hallado en el segundo problema. Y la respuesta es 10 tercios. El último problema de esta sección se muestra en la pantalla. Se trata de vectores. Hay que hallar el producto escalar de dos vectores, y lo cual podemos hallar con la siguiente fórmula. Valor absoluto de vector A por valor absoluto de vector B por coseno de teta. Sabemos los valores de los vectores AB y AO, pero no sabemos el valor del coseno de AB y AO. Vamos a calcular este valor primero, como se muestra en la pantalla. Ahora, podemos calcular el producto escalar de los vectores AB y AO. La respuesta es 104. Ahora, calculemos el producto escalar de los vectores AB y BC. Primero, hay que hallar el valor del coseno AB y BC. Hay que considerar la dirección de los vectores y este valor es negativo. Y podemos hallar el producto escalar como se muestra en la pantalla. La respuesta es menos 50. Ahora, vamos a ver la última sección del examen, la sección 3. Esta sección nos pide hallar los valores de A, B y C. Según la información que podemos obtener,
de las gráficas proporcionadas. La primera parábola se muestra en la pantalla. Cuando x es 0, y es 5, entonces c es 5. El punto del vértice se encuentra en x es igual a menos 2 y y es igual a 1. También como es una parábola, y cuando x es 0, y es 5. Sabemos que cuando x es menos 4, y es 5. Por eso, podemos hallar los valores de a y b, como se muestran en la pantalla. Y la ecuación de esta parábola es y es igual a x al cuadrado más 4x más 5. Ahora, miramos esta gráfica. Una cosa que notamos es una línea en lugar de una parábola. Entonces, el valor de a es 0, y cuando x es 0, y es 9. Por eso, c es 9, y cuando x es menos 3, y es 0. Por eso, podemos decir que menos 3b más 9 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación, podemos hallar la ecuación de esta línea, que es y es igual a 3x más 9. Ahora tenemos esta gráfica. Ya que el punto de vértice es el punto donde el valor de y es el máximo valor, el valor de a tiene que ser negativo. Y con la información que tenemos, podemos hallar los valores de a, b y c, como se muestran en la pantalla. Y la ecuación de esta parábola es y es igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 6. Ahora hemos resuelto todos los problemas de este examen, así como otros 3 exámenes de Monbu Kagakusho del año 2016. ¿Qué les pareció? Sigamos estudiando matemática. Es muy divertido.